Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Zebair le dice a Baran, espera noticias mías. Luego dice que no se lo digas a nadie. Arun le da el anillo a Jasmine. Jasmine se siente aliviada. Todo el mundo está esperando noticias sobre Dylan. No hay novedades. Baran regresa a la mansión. Habla con misterio. Pregunta si Zebair llamó. Kudret y Frat se enteran de lo sucedido. No será fácil silenciar la ira de Baran. Kudret y Frat hacen todo lo posible para calmarlo. Baran no puede calmarse. Inmediatamente va a Miran. Cuando Baran llega a Miran, recuerda lo que dijo Dylan. Baran recuerda que Miran y Dylan dijeron, tú eres mi razón de vivir. La respuesta de Dylan a estas palabras también está en su mente. Siempre estaremos juntos para siempre. Baran toma a Miran en sus brazos. Te prometo que te traeré a tu madre. Lo olerás de nuevo. No crecerás sin una madre como yo. No crecerás añorándolo. Encontraré a tu madre y la traeré. Él vendrá a nosotros donde pertenece. Él se consuela abrazando a Miran. Dylan se despierta cuando Zebair estaciona el auto. Justo cuando Zebair abre la puerta de Dylan, este le da una patada. No puede escapar mucho debido al efecto de la droga. Sin embargo, esto ejerce mucha presión sobre Zebair. Akif llega a Baran. Baran dice que si viniste otra vez por las mismas cosas, viniste en vano. Akif dice que encontramos el número de teléfono de Dylan a través de registros telefónicos. Baran dice que Zebair se deshizo del teléfono después de hablar conmigo. Akif dice que es verdad. Le entrega el teléfono. Luego recuerda el momento en que habló por teléfono con Baran Dylan. Kudret cree que Baran no se encuentra en buenas condiciones. Akif dice que si obtengo información, se los informaré. Dice que avísame también. Sin embargo, Baran guarda silencio. Sale Akif. Frata Baran no puede pensar con claridad en este momento. Dice que si pasa algo, cooperemos. Frat se marcha sin decir nada. El bebé Miran tiene hambre. Azade dice que llamemos a la tía de Dylan. De lo contrario, no habrá suficiente leche para el bebé. Dice que necesita leche materna. Gul dice que necesitamos obtener permiso del hermano Baran. Azade dice que no hay tiempo. Llama a Zebrille. Para los hermanos adoptivos existe plena hermandad en el Islam. No pueden casarse bajo ninguna circunstancia en el futuro. Se les considera hermanos. Es fundamental que los niños sepan esto. Cuando Zebair y Zebdet descubren lo sucedido, dicen que vendrán inmediatamente. Por otro lado, Zebair habla con Dylan. Zebair dice que Baran es un buen enemigo. Dice que me hace forzar las condiciones. Me permite llegar más lejos. Dice que me gusta cuando sufre. De todos modos, ahora esperamos, dice. Ahora llama a Baran. Baran quiere hablar con Dylan. Dylan le da información a Baran. Ya sabes, iremos a los lugares que vemos en el letrero. Tomaremos té en ese jardín de té. Dice con nuestro hijo. Luego dice, yo no perdí la esperanza y tú tampoco deberías hacerlo. Zebair dice que estoy aburrido. Dice que volvamos a la realidad a partir de esta charla romántica. Dice que elegirás entre Dylan y Miran. Zebair dice que es hora de tomar una decisión. Baran se enoja. Baran recuerda lo que dijo Dylan. Hace una conexión con lo que dijo Dylan. Anteriormente había escrito una historia con el nombre del cartel que vieron camino a casa de la tía Berivan. Baran establece la conexión. Encuentra su lugar inmediatamente. A Baran se le ocurre un plan. Frat y Kudret también lo apoyan. Jasmine y Arun también hablan de Dylan. Mientras Baran sale de la casa para implementar su plan, llegan Zebdet y Zebrille. Pregunta quién te informó. Mientras tanto, Azade dice que llamé. A Miran se le acabó la leche materna. Dice que le pedí ayuda a Zebrille. Baran no puede emitir ningún sonido. Zebdet pregunta qué está pasando.
Baran tiene que contarle a Cevdet lo que pasó. Por otro lado, Zebair le cuenta a Dylan el motivo de su enfado hacia Baran. Dice que mi padre me quemó la mano porque no soy como Baran. Dice que tiene que pagar el precio por esto. Dylan dice que este es tu fracaso. Dice que no busques razones en los demás. Zebair dice que ya he tenido la oportunidad muchas veces. Dice que lo maten. Pero claro, dice, no podía hacerlo sufrir. Dice que la forma de hacerlo sufrir es quitarle a sus seres queridos. Por eso dice que lo matará a él y a su familia. Sobre todo, dice, usted y su hijo son la razón por la que sufre. Hassan ve lo que pasó. Inmediatamente llama a Zebair. Baran salió con su cochecito de bebé. No me llames. Yo digo que no te llame. Mientras tanto, Kudret lo ve. Quiere mantenerlo bajo vigilancia. Zebair pregunta si hay un bebé en el cochecito y registra minuciosamente la mansión. Cuando Hassan ve a Cevdet en el estudio, le pregunta qué está haciendo aquí. ¿Has visto al bebé? Le pregunta a quién se parece. Cevdet, ¿por qué estoy aquí? Él dice, ¿qué estás preguntando? Dice que solo está bromeando cuando piensa en ello. Mientras Hassan está en su estudio, Kudret nunca lo abandona. Hassan, ¿por qué estoy aquí? Él dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Kudret dice que tenemos trabajo que hacer, no te preocupes. Frat dice que déjame echarle un vistazo a Cevdet. Zebrille amamantó al bebé y lo puso a dormir. Hassan no puede salir de su estudio. Hassan se aburre. Quiere salir de la sala de estudio. Sin embargo, Kudret no le permite salir de la habitación. Siento mucha curiosidad por Zebair Dylan. Baran dice, ¿te elegirá a ti o a su bebé? Dylan, por otro lado, intenta por todos los medios deshacerse de las cuerdas. Baran ya partió y llegó a dicha dirección. Zebair llama a Hassan. Sin embargo, Hassan, que está en su estudio, apagó su teléfono. Zebair dice que es un inútil y que no se le puede localizar. Zebair dice que de todos modos tengo el precioso de Baran. Luego desata las manos y los pies de Dylan y lo lleva afuera. Zebair sale apuntando con un arma a Dylan. Baran también está frente a él. Zebair se vuelve hacia Dylan y le dice, mira, Baran tomó su decisión. Prefería a su hijo. Baran dice que el estudiante trabajador debe practicar su lección. Dylan entiende el mensaje. Golpea la cavidad abdominal de Zebair y se salva. Baran dice que te mataré. Empieza a golpearlo. Baran abraza a Dylan. Mientras Zebair toma el arma y apunta a Baran, Baran saca el arma de su cintura y dispara. Le dispara a Zebair en el brazo. Viene la policía. Akif se enoja mucho con Baran. Dice, ¿y si hubiera muerto? Zebair dice que esta historia no terminará a menos que yo muera. Luego Baran y Dylan se abrazan. Akif dice que pelearemos contigo más tarde. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.